Conversamos de esto con el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño. ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido a The News, conectado para toda Latinoamérica. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros para contarnos primero cuál es la expectativa que hay respecto de las medidas que se van a anunciar. Mirá, en realidad la expectativa es grande porque se vienen retrasando los anuncios y eso está generando más ansiedad, si querés. Pero sí, lo que se espera es un paquete de medidas, por lo que se viene hablando, que tenga, digamos, un bloque importante en lo que es lo fiscal, digamos, una consolidación fiscal, aunque resta saber los detalles de en qué, con qué secuencia, pero si uno se guía por lo que se ha venido hablando hasta acá, se busca un ajuste fiscal de, te diría, sí, 3, 4 puntos del producto en un año, lo cual, por el lado del gasto, lo cual implica de por sí un shock fiscal, digamos. Y después, en lo que es lo cambiario, monetario, ahí aparecería una idea de ser más gradual, digamos, de no abandonar los controles de cambio, sino de ir saliendo progresivamente, primero con una simplificación inicial y luego dejar, digamos, la última parte o la parte más importante para abandonar el control de cambios para después de la cosecha. Uno entiende con la expectativa de que se pueda juntar algo de reserva con el producto de la cosecha, pero eso sería a grandes rasgos lo que se está hablando hoy. Restan los anuncios. Ya, ahora, si podemos aterrizar eso desde los términos técnicos que usted nos ha comentado, ¿no es cierto? Control gradual. ¿Cómo se traduciría eso en la sociedad común y corriente? No quiero hablar todavía de la inyección o el aporte o la confianza que puede dar el sector empresarial, tanto local como internacional, para el apoyo además también que se le quiere dar al sector y al gobierno de Javier Milei. Quiero hablar primero de cómo se traducirían estas medidas que usted considera que es posible a grandes márgenes, ¿no es cierto?, establecer, que son parte de lo que se va a anunciar. ¿Cómo se traduce eso en cómo lo va a vivir la gente? Sí, primero va a haber un shock inicial indudable con más inflación, caída del ingreso real. Y en la medida que las medidas que se toman sean conducentes a una estabilización, eso se va a empezar a revertir. En la medida que no, digamos, eso no va a ocurrir porque la inflación no va a empezar a bajar, digamos. Y ahí es cuando podrías empezar a tener problemas. Pero en el corto plazo lo que va a pasar es una aceleración aún mayor de la inflación. De hecho, eso ya se está produciendo, en parte por inflación que había reprimida y en parte por expectativas y búsqueda de cobertura. Y eso lo que va a generar es una caída adicional de los ingresos reales de la población, que ya son históricamente bajos. Por eso una de las grandes dudas que hay es, si bien el apoyo, digamos, popular inicial es alto, durante cuánto tiempo eso se va a sostener en este estado de situación social, ¿no? Donde los niveles de pobreza son complicados y donde, digamos, los salarios reales ya son históricamente bajos, pensando en que al principio va a haber una caída adicional y pensando que, digamos, es un plan que tiene mucho impacto recesivo al principio, porque tiene el bloque fiscal muy fuerte, pero al no tener el bloque de liberación cambiaria a la par, no tiene tantos elementos expansivos para compensar. ¿Qué podría contribuir, y esto lo pregunto como parte de las medidas también que se pueden anunciar, a que el golpe no sea tan fuerte para la población también, considerando los sectores más vulnerables y esta especie de luna de miel que yo mencionaba, que es necesario darle también al gobierno, considerando que efectivamente la situación económica viene crítica desde hace muchos años? Mirá, hay plata no hay, digamos, de afuera ni adentro. O sea, cuando han ido a buscar fondos al exterior, las respuestas que han obtenido es, primero, demuestren. O sea, hay mucho escepticismo. Nadie duda de las ideas y del enfoque. Lo que sí hay dudas de la capacidad de implementar esas ideas.
Entonces, en la medida en que se puede empezar a hacer el delivery del ajuste fiscal, se puedan pasar reformas por el Congreso, la credibilidad va a ir en aumento y eso puede acortar los tiempos, tanto desde lo externo, desde el apoyo externo, el apoyo financiero, como que aparezcan fondos, como desde lo interno, digamos. Y eso, un aumento de la credibilidad y un acortamiento de los tiempos en el proceso de estabilización, lo que va a hacer es eso, va a hacer que los salarios de la gente se recuperen más rápido. Claro, pero usted me está hablando de meses y ahí yo le quiero consultar y es precisamente. Que no hay, claro, por eso la pregunta va apuntada a la flexibilidad del discurso cuando se habla de que no se va a gastar lo que no hay. Argentina no tiene, efectivamente, como usted señala, pero quizás hay que focalizar de alguna forma y flexibilizar el discurso pensando en algunos sectores que efectivamente son los que están más vulnerables hoy y van a estar más vulnerables en los próximos meses. Lo que se está diciendo es que el gasto social, no van a recortar el gasto social, no sabemos si lo van a expandir, pero no lo van a recortar el gasto social. El problema es que aún así, es imposible hacer un ajuste fiscal de 3, 4 o 5 puntos del producto sin que el sector privado sienta el impacto. Bajar subsidios económicos es subir tarifas, subir las tarifas las paga el sector privado. Uno le puede decir a la gente, bueno, pero vas a dejar de pagar el impuesto inflacionario, ¿eh? O sea, vas a pagar las tarifas lo que van, es más justo, más equitativo, pero la gente lo va a sentir igual, digamos, y eso es difícil de captarlo. Entonces, es muy difícil hacer ese ajuste sin que la gente lo sienta de alguna manera. Después uno puede buscar distribuir la carga del ajuste de forma de legitimar políticamente el proceso de ajuste, es decir, bueno, voy a ajustar más al sector público, pero al fin y al cabo cuando uno ajusta al sector público también afecta individuos que trabajan para el sector público, digamos, que cobran sus ingresos y que los gastan, o sea que en realidad siempre al final estás ajustando a personas. Claro, pero recaudar 5 puntos es ambicioso y por eso pregunto si quizás las medidas y dadas las condiciones que hay, quizás tienen que flexibilizarse. Por eso hablaba del discurso. Quizás hay que de alguna manera considerar a ese grupo de la población y el apoyo que va a necesitar, como usted bien decía, Javier Milei, y sostenido durante todo este tiempo, hasta que las reformas no solamente se puedan discutir en el Congreso, aprobar en el Congreso, implementar, sino que además den resultado. O sea, por supuesto que para la crisis que hay es complejo señalar que no se puede hacer, que se puede hacer algo fácil. No se puede hacer algo fácil. Pero para planes tan ambiciosos quizás es necesario también incorporar algunas medidas que vayan estirando la paciencia que puede tener la gente. Porque no es un asunto de paciencia nomás, también es un asunto de sobrevivencia en algunos casos. Por otro lado, le iba a preguntar, ¿qué pasa que hasta hoy, como ha leído también, los grandes números? Vea, el periodo presidencial recién inicia, lo que estamos viendo es, una aceleración de la inflación. Los números de inflación semanales ya de la primera semana de diciembre hablan de registros de entre 4 y 5% mensual de inflación, con lo cual uno esperaría que después del paquete aminore un poco, digamos, porque hay buena parte de eso que, como decía, es búsqueda de cobertura. Pero la inflación esto ya va a dejar, los aumentos de la última semana de noviembre y de la primera semana de diciembre ya van a dejar la inflación de diciembre arriba del 15% mensual, muy probablemente. Noviembre probablemente haya cerrado en el 12% mensual, con lo cual la inflación ya se ubica en un nivel más alto. Y después la actividad en este último trimestre. El tercer trimestre fue sorpresivamente mejor de lo esperado, en parte por el mismo proceso de sacarse los pesos de encima, que la gente, se los sacó contra cualquier cosa, incluidos servicios, y eso hizo que el nivel de actividad de servicios fuera mucho mejor que el inicialmente esperado. Pero en el último trimestre, con la bruta caída que hubo de los ingresos reales, lo que se está viendo, es un mal desempeño de la actividad. Aparte, se profundizaron las trabas a las importaciones, hubo muchas paradas de plantas de empresas que se quedaron sin insumos para producir. Entonces, lo que se espera es una caída de la actividad en el último trimestre del año, que es probable que, producto de la caída del ingreso real adicional, se
digamos, se sostenga también durante el primer trimestre del 2024, ¿no? Por eso la insistencia que ha tenido el discurso presidencial en algo que ya es una realidad hace más de 10 años en Argentina, que es el contexto inflacionario, digamos, de la idea de que la inflación va a seguir alta, incluso es muy probable que acelere, y que la actividad va a caer al principio y no va a crecer. Yo le señalaba al inicio que hay, en general, en las distintas capas sociales argentinas, esperanza de que las cosas se recuperen. Y la esperanza va de la mano también del apoyo del mundo empresarial que quiere efectivamente poder no solamente contribuir a este gobierno, sino que contribuir a Argentina. Desde ese punto de vista, ¿cómo ha visto usted también las reacciones en la gran industria? A ver, hay mucha expectativa. Probablemente los empresarios estén más ilusionados con la parte de las reformas, digamos. Hay mucha reforma estructural en Argentina postdatada durante muchísimo tiempo. Cada uno se preocupa más por lo que le aprieta su propio zapato, ¿no? Y menos por lo que le aprieta al otro, pero en realidad todo el mundo reconoce la necesidad de hacer las reformas. Entonces, por eso hay una parte importante de lo de Milei que pasa por realmente validar su capacidad de pasar reformas que necesariamente tienen que pasar por el Congreso y donde va a tener que negociar dada la cantidad de diputados y senadores que tiene. Entonces, una parte importante del éxito, digamos, de esta gestión depende de cómo demuestre esa capacidad para pasar esa reforma durante los primeros, te diría, 6-7 meses de gestión. Si él logra pasar reformas importantes, va a tener un booster de credibilidad muy fuerte y eso va a hacer que todo sea más fácil. Si él fracasa en pasar esas reformas, todo va a ser mucho más difícil. Estos primeros 6-7 meses en ese sentido son claves. Muchas gracias, Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma, por esta conversación con toda Latinoamérica, esperando hoy las medidas que anunciará definitivamente el ministro de Economía, Luis Caputo, un hombre con experiencia, además también con experiencia política, precisamente para poder llevar adelante estas gestiones en el Congreso que van a ser necesarias. Quedamos al tanto de lo que se anuncie hoy, entonces, por supuesto, para continuar el análisis. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto, saludos para ustedes. Un gusto.